lo que ya hemos hecho antes de la configuración de la S, preparamos los pines que vamos a utilizar. En este caso se va a utilizar el pin 5 del puerto B. Entonces lo configuramos en el tris B como entrada, poniendo el 1. En este caso quedaría así, el valor hexadecimal. Preparamos el ADP-CFG como 0 para que sea analógico el pin. Los niveles de voltaje los seleccionamos como externos, en nuestro caso los selecciona como internos, entonces le vamos a poner aquí un 0. Bueno, el CH0, ya no lo voy a decir como choza porque ha habido algunas veces que confunde a algunos de ustedes, porque a mí también tengo la costumbre de decirlo como choza, pero lo que realmente la O de la parte de hecho es un 0. Entonces muchas veces a la hora que le intentan escribir eso aparece como un error por la parte de que yo lo digo siempre como O y piensan que es una O. No, este es un 0, no es una O. Luego preparamos los tiempos con el pin ADCS y luego ya declaramos los tipos de conversiones que va a ser un disparo muestra automático y una conversión automática también. Y también le configuramos con el de tipo de muestra automático, que ahora se va a esperar nada más un TAT, que es lo mínimo. Aquí viene lo importante para nuestra parte de la configuración de la interrupción. En este caso, lo primero es definir cuántas muestras se van a tomar para que se inicie la interrupción. Para hacer ese cálculo, o bueno, para definirlo, nada más lo tenemos que poner en el registro SMPI y ponemos la cantidad de muestras que vayamos a querer. Digamos, si queremos 8 muestras, le ponemos el valor de 8, pero le tenemos que restar 1, ya que realmente se puede considerar que el SMPI nos dice hasta qué valor del buffer va a llegar. Entonces, aquí vamos a poner el buffer. Entonces, si le decimos que va a llegar queremos 8 muestras, aquí pues dice, pues un resultado, dos resultados, tres resultados, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces va a llegar aquí, que es hasta el ADC buff 7. Entonces tenemos que aquí poner el 7 en el SMPI, porque va a llegar hasta ese buffer, por así decirlo. No se tiene que definir directamente el valor, sino que es el valor menos el 1 porque reinicia en 0 el buffer. Luego preparamos los pines comunes de las interrupciones, que es para limpiar la bandera, habilitar la interrupción y en este caso no se está modificando la prioridad de la interrupción con la prioridad predeterminada, que creo que es de 4, si no me equivoco. Y luego ya se activa la ADC con el registro add-on. Dentro de la interrupción, que se define de esta manera, como ya habíamos visto antes, en este caso se está haciendo con punteros para que no se tenga que estar definiendo valor por valor la parte de los ADC buff. En este caso, si recuerdan, hicimos un ejemplo en el que lo hacíamos manualmente, que manualmente indicamos los valores de los buffers hacia la matriz. Esa es otra posible opción. La razón por la que este proceso no se puede hacer en un for, si recuerdan, es porque el ADC buff, pues, bueno, cada uno de los distintos ADC buff cuentan como registros distintos y no como una matriz. Entonces no le puedes poner que va a ir incrementando de uno en uno el valor este.
como son registros distintos, no se puede hacer eso. Entonces lo que se hace es, se utiliza un puntero en este lado, o bueno, en el otro ejemplo, que está igualado todas las direcciones de memoria donde está la ADC-buf, o donde están almacenados los buffers de la ADC. Y eso es lo que se va a estar adelantando. Esos valores de los buffers dentro del puntero. Como ya el puntero lo igualamos a todos los valores de los ADC, ya nada más dentro de la función se va a estar incrementando de uno en uno las variables de ADC buff. Entonces aquí cuando está avanzando es como si estuviera haciendo esto. Avanza la primera vez. Bueno, no avanza la primera vez, se queda en el ADC buff 0. Avanza al siguiente bit, bueno, byte. Ahora va al ASBus 1, avanza al siguiente byte, ahora va al ASBus 2 y así sucesivamente. Eso es lo que está haciendo en este puntero. Está avanzando de byte en byte, bueno, de dos, bueno, sí, perdón, un byte completo en cada uno. Entonces es lo que está haciendo aquí. No es exactamente byte en byte, es del tamaño del int, más bien, por así decirlo. Que es de 16, entonces serían 2 bytes. Por eso se define aquí el tipo de variable específica. Si fuera otro tipo de variable, por ejemplo un float, avanzara de 32 en 32. Bueno, esta parte de esto ya es de programación en C, por así decirlo, ya no es tanto los micros. Y si quieren investigarlo un poquito más a detalle, lo de los punteros, pueden hacerlo adelante, no hay ningún problema. Pero en todo caso es prácticamente la equivalencia de esto, de definirlos uno a uno de esta manera. En lugar de hacerlo así, aquí lo hacen con un for. Y van avanzando de valor int completo en valor int, que serían 2 bytes. Y finalmente se limpia la bandera. Bien, ahora este ejemplo lo vamos a realizar en el código que vimos en la clase pasada de ejemplo para la conversión manual automática con el timer, que es como posiblemente vayan a hacer su práctica. Aunque en todo caso se puede hacer de muchísimas maneras. Pueden hacerlo exactamente igual aquí, con la conversión automática, prácticamente copiando este código. Y ya donde tuvieran que hacer la modificación para los filtros sería después de esta parte, donde ya pasaron todos los resultados del ADC a una matriz, ya nada más podía seguir su procesamiento de señal. O incluso dentro de este for pudiera hacer ese procesamiento de señal dependiendo de cuál sea. Si es, por ejemplo, el filtro de promediación, lo pueden ir sumando todo ahí directamente. O si es el de medias, pueden ir comparando cada valor que vaya entrando, si es mayor o menor a los anteriores, y ya los va a ir acomodando. En todo caso, ahorita vamos a ver el ejemplo. Ahora con esta parte de las instrucciones del ADC para que más o menos se den una idea. Yo creo que el filtro que van a hacer específicamente va a ser el de medias, ya que el de promedio está mucho más sencillo, el de medias tienen que trabajar un poquito más. Y ahorita vamos a hacer el ejemplo con el filtro de promediación. Bueno, del código de ahorita que vimos también en la clase pasada, ¿tienen alguna duda de estos? Profe, yo. Manda, ¿cuál es tu duda? ¿El muestreo que vamos a utilizar va a ser el manual o en automático? Vamos a utilizar el muestreo manual conversión automática. Ok. O bueno, para este ejemplo nada más.
Ustedes pueden decidir, por ejemplo, utilizar este que es automático, pero como este ya está hecho aquí, pues no lo vamos a volver a repetir nada más en el otro. Entonces vamos a ver un ejemplo de una interrupción que utilice muestreo manual con conversión automática. Pero si quieren, por ejemplo, usar directamente el automático para la interrupción, pueden tomar este y funciona bien. Más tienen que cambiar detallitos, por ejemplo, tienen que cambiar pues, el pin al pin que ustedes quieran. Pudieran cambiar, por ejemplo, los valores de las referencias de voltaje. Posiblemente lo cambiaran aquí a cero. Pudieran variar. Bueno, el CHOSA, bueno, el canal cero también lo van a ocupar variar, supongo, o a menos que utilicen el 5. El ASS también va a variar. Serían estos. Y por ejemplo, ya lo de disparo muestra automático, la conversión automático y los stats, el tiempo de adquisición, eso ya lo pueden dejar igual. Pero bien, aquí este es el ejemplo con uso automático. Lo pueden tomar directamente de aquí y les va a funcionar bien. Vamos ahora, como les digo, vamos a hacer el ejemplo, pero con el muestreo manual conversión automática. Aunque realmente las diferencias son muy pocas. Aquí está. Este es el código que modificamos, creo que fue en la clase pasada, para hacer que funcionara. Bueno, para agregarle detalles que habían faltado, como lo de la interrupción. Bien, en este caso, pues vamos a modificar varias variables bueno, vamos a configurar nuestra interrupción con el AS. La vamos a poner en la parte del AS config. El primer valor que se va a ir utilizando, o bueno, que se va a necesitar, bueno, voy a poner como comento aquí. Va a ser el de, bueno, voy a comentar aquí nomás que aquí vamos a poner la configuración del AS. Mi primer registro, o bueno, el registro de los más importantes es del SMPI, que es de las muestras por interacción. Y lo primero que vamos a definir, por ejemplo, en este caso le vamos a poner que vayan a ser, digamos, 8 muestras, entonces tenemos que ponerle el 8 menos 1, entonces va a quedar 7. Voy a comentar eso. Definimos 7, ya que el valor real es SMPI más 1. Entonces vamos a tomar de que queremos 8 muestras por interrupción. Preparamos las banderas y la inicialización, que sería if
vamos a poner el ADIP por si alguien lo quiere, por si alguien quisiera cambiar la prioridad. Por ejemplo, como también tenemos lo del timer y eso, puede que quieran cambiar la prioridad. Pero bueno, no creo que sea tan común. Aquí le vamos a poner prioridad 5 para que esté más arriba que la prioridad del timer, en el caso de que lo vayamos a poner. Por ejemplo, ese también tiene la prioridad predeterminada, que es de 4. Entonces, si queremos que esta tenga más prioridad, aquí le ponemos el 5. Para que cuando se inicie la interrupción del timer 3, y en este caso llegaría, cuando pase esta parte, bueno, sin incluir lo del ASBook 0. Cuando pase estas dos partes, va a llegar a las 5, a las 8 interrupciones, bueno, a las 8, perdón, muestras. Entonces aquí es cuando va a decidir enviar los datos. Entonces queremos que nuestra interrupción de la S se pueda meter directamente ahí. Por eso le ponemos una prioridad más alta que la predeterminada que ya en el timer 3. Y finalmente activamos la interrupción. Vamos a comentar rápidamente qué es cada una. Ahí, bien, bandera de interrupción. Esta es la prioridad. Y finalmente inicia la interrupción. Ya está. Entonces ya configuramos, con esas 4 líneas de código ya configuramos cómo queremos que sea nuestra interrupción. O cómo queremos que funcione nuestra interrupción. Lo siguiente es modificar, o bueno, preparar nuestra interrupción de la S. En este caso es muy similar a este. Lo vamos a tomar directamente desde aquí para no equivocarnos en el nombre. Aunque técnicamente ya sea exactamente igual al otro, nada más cambiando el prefijo por ADC. Bien, vamos a hacerlo así cambiando el prefijo, no, mejor no. Sí lo vamos a copiar directo, porque ahorita como no tengo el MPLAB para compilarlo, lo vamos a poner directo. Y aquí está. Ya tenemos preparada nuestra introducción. Esto lo cambiamos. Creo que esto tiene que ver con los tiempos. Si se puede trabajar, si no ponemos. En esta parte es donde se va a establecer el código de lo del filtro. O bueno, también en lo del timer test lo podían hacer, pero no les voy a decir cómo. Porque si no les quita el chiste de práctica. Podían evitar usar la interrupción de la S si lo manejan todo aquí, sin problemas. Pero no les voy a decir cómo para que tengan que ustedes hacer la parte del filtro con la lógica, como ustedes quieran. Entonces, imaginando que queremos hacer el filtro en la interrupción de la S,
Podemos hacerlo con el ejemplo que vimos ahorita de los punteros, o podemos hacerlo manual. Lo vamos a hacer de ambas maneras para que sepa más o menos cómo hacerlo de cada manera. Primero no lo vamos a complicar, lo vamos a hacer de forma manual para definir cada uno de los valores. Primero vamos a ocupar una variable específica para hacerlo. Bueno, para estar guardando los valores, le vamos a poner un int, valores a decir, y le ponemos que va a ser de 8. Y aquí este mismo lo tomamos y lo empezamos a definir directamente. En el índice 0 de esta matriz va a estar la de ese buff 0. Empezamos con los demás, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero le vamos a ir cambiando los numeritos. Acá está. Así sería definido de forma manual, nada más le cambiamos los índices. Listo, cambiando ya, bueno, ya definiendo completamente nuestros valores, ya podemos hacer el procesamiento. Vamos a hacer el filtro de promedios para que se vayan dando más o menos una idea de cómo hacerlo. Aunque ustedes van a hacer el filtro de media. Hay muchos ejemplos de cómo hacer el filtro de media en línea, pero no les voy a decir yo cómo porque si no, pues les estaría resolviendo la práctica. Entonces ahorita vamos a hacer nada más el filtro de promedios para que lo vean. Lo vamos a hacer con un for en este caso, nada más como ejemplo. Listo, ya teniendo nuestro for. Escribimos el código aquí dentro. En este caso el código sería algo como esto. Bueno, entonces que sí, vamos a definir aquí. Aquí está, lo podríamos así. Y lo ponemos de esta manera. Se puede poner así, con el símbolo más igual, indicando que es una sumatoria. O se le puede poner así y escribir aquí promedio nuevamente. De las dos maneras funciona igual. Aquí vamos agregando los valores de la S. Con el índice y para que vaya variando en cada iteración. Con eso, todos los valores que sacamos acá se van a sumar directamente. Y finalmente, cuando acabe de sumar todos los valores, ponemos que promedio
es igual a promedio entre ¿cómo dice? El valor de la cantidad de muestras, que en este caso es 8. Y listo. Ya lo siguiente sería aquí imprimirlo por Word, que sería como aquí abajo, con un sprintf. Vamos a poner. Aquí ya lo convertimos. Le estamos diciendo que nada, vamos a guardar el valor de promedio, o sea, el dato de la S final, en la variable buff como caracteres, bueno, como cadena de caracteres, ya listo para enviarlo. Y aquí, por ejemplo, en el del Word nada más se le pone el puts, que es 1. En este caso, bueno, lo voy a poner comentado y ustedes, dependiendo del nombre de la función que le tengan, creo que es puts1, lo voy a poner así como así, no recuerdo específicamente. Nada más le ponen el buff y ya. Y ya queda listo la parte de las 7 interacciones de la S. Y ahora las otras modificaciones que haríamos es que como ya no vamos a imprimir en otro lado más que aquí, pues esto lo eliminamos, todo esto. Como ya no se va a utilizar, ya que solo vamos a hacer la impresión después de que se cumplen con las muestras, pues ya lo eliminamos. Y ya la introducción del timer 3, que es para definir la frecuencia de muestreo, nada más lo dejamos de esta manera, que inicializa el muestreo cada cierto tiempo específico del timer 3 y que se espera que termine y listo. De esta manera también, cuando se espera que termine, va a empezar la nueva conversión de acá. Entonces, queda mejor que hacer todo en el timer 3. Aunque también es posible hacerlo todo en el timer 3 si ustedes quieren, pero no les voy a explicar cómo para que se tengan que complicar ustedes en eso. Y bien, esa es nuestra configuración para poder hacer el semifiltro o el filtro. Bueno, en este caso es un filtro muy sencillito utilizando las muestras por interacción. También está la opción de dividir el buffer, pero se me hace que ahorita la opción de dividir el buffer está muy necesaria. Yo creo que solamente con lo que van a ocupar para hacer lo de las muestras por interrupción, incluso puede que ni lo ocupen si lo busquen hacer de otra manera. ¿Hasta ahorita hay alguna duda de esta parte? Sí, profe. ¿Cuál es tu duda? A ver. Todavía me queda duda en cuanto a la relación que hay del timer con las kilomuestras por segundos o las muestras por segundo. Me En el refiero, timer prácticamente definimos cuántas muestras va a haber por segundo. o sea que todo lo que hacemos de los stats en el convertidor de la DC queda suspendido por lo que es el timer. Si es que ahí configuramos la muestra del pin samp. Por así decirlo, sí. Obviamente, si se hacen los cálculos así de detalle, tuvieras que esperarte ese periodo de tiempo específico. Digamos, si haces que
que tarde, digamos, como 30, 40 microsegundos, tuvieras que restarle ese tiempo a lo del timer 3 para que te dé el tiempo más exacto. Pero lo que generalmente se hace es que se configura lo más rápido posible. En este caso no hicimos eso, lo configuramos medio lento. Pero si lo configurábamos lo más rápido posible, podíamos ignorar el tiempo que tarda en sí y directamente configurar nada más el puro timer. En el ejemplo que les di, se hace eso, se configura para que creo que trabaje como a 10 microsegundos. Entonces el tiempo es tan poquito que en los muestreos, por ejemplo, de 1000 muestras por segundo hace un desfase, pero es muy pequeño. Casi no se nota, entonces se puede dejar así directamente, en lugar de modificar todo el cálculo. Pero sí, si lo manejamos con este tipo de muestreos, o con el timer 3 que abarque todas las funciones principales, entonces el muestreo, la velocidad de frecuencia de muestreo está definido por nuestros cálculos del timer 3 y no por el ADCS. Ya si lo quieres manejar completamente automático, ahí sí está definido completamente por el ADCS. Bueno, la cantidad de TATs extras. Sí, es que traté de hacer los cálculos para que tuvieran, no sé, una frecuencia de 2000, de 2 kilómetros por segundo, pero me salían unos stats muy altos. Es que no es posible. No es posible hacer frecuencias de muestreo bajas con el modo automático. Ok, ok. Sí, lo que traté de hacer Entonces, fue bajar el PLL. Lo puse en 1 directamente y le cambié las frecuencias y todo. Y apenas así me dio arriba de 80, creo. Entonces no me daba. no, lo ideal es, como te digo, hacer que el ADC trabaje a una velocidad muy alta, bueno, que no sea excesiva, pero que sí sea alta, como por ejemplo las 100.000 muestras por segundo, si trabajan con o 50.000 muestras por segundo. Cualquiera de esos está bien. Que trabaje esas velocidades y ustedes ya se encargan manualmente de activarlo con cierto tiempo utilizando un timer. Que esa es por eso les estoy comentando de esta opción, porque esta es la que más van a ocupar. La conversión automática es bastante rápida, entonces en la mayoría de los casos no la van a poder utilizar correctamente. La otra opción, bueno, es que pudieran utilizar algún submúltiplo de esto, por ejemplo, si vamos a estar filtrando la señal y, y pues al final nomás nos va a estar enviando un dato. Entonces, digamos, si queremos que tenga una frecuencia de muestreo de 1000, nuestro ADC, pero como realmente estamos promediando datos, es decir, que por cada 8 datos realmente nos va a arrojar un solo dato por el WART. Entonces tuviéramos que tener 8 veces esa frecuencia de muestreo, o bueno, esa frecuencia a la que vamos a enviar los datos para poder tener un solo dato. Es decir, vamos a ocupar 8000 muestras por segundo para que esas 8000 muestras por segundo, de esas 8000 muestras por segundo, pues solo saldrían 1000 por segundo porque estaríamos filtrando con el filtro de promedios de 8 en 8. No sé si me entiendas. O lo estoy confundiendo más. Un poco. Bien, a ver, voy a volverlo a decir desde cero. Bien, digamos que queremos que nuestro ADC, que a nuestra computadora reciba 1000 muestras por segundo. Enviarle 1000 muestras nada más. En este caso, como estamos usando un filtro de promedio, si hacemos los cálculos para 1000 muestras por segundo, como nada más va a enviar un solo dato cada 8 muestras, entonces tuviéramos que dividir esos 1000 entre 8. Entonces realmente la cantidad de datos que va a estar recibiendo nuestra computadora no van a ser 1000 muestras, sino que van a ser
una calculadora. Creo que son 125, pero para hacer el cálculo bien. Van a ser... Está trabado. Esperen un poquito. Paciencia. Sí, no, sí son 125. Sí, son 125, no, o sea, para comprobarlo, pero ya se crasheó. Sí, son 125, 8, 1000 entre 8. Entonces, realmente la cantidad de muestras que va a estar recibiendo nuestra computadora no van a ser 1000, sino 125, porque estamos promediando de 8 en 8. Entonces, si queremos que nos promedie de 8 en 8, manteniendo un envío de datos de 1000 muestras por segundo, tuviéramos que muestrear la señal a 8 veces más alta de la que la vamos a enviar. Entonces, tuviéramos que muestrear a 8000 muestras por segundo para ir filtrando de 8 en 8 y que a nuestra computadora lleguen 1000 datos por segundo. Ahí más o menos ya quedó claro, un poquito más claro. Sí, profe. De igual manera, nos había comentado, ¿no? Que 2 kilómetros por segundo en señales biológicas ya era demasiado, ¿no? Sí, está muy sobrado y también si quieren, si van a muestrar esa señal fuera de Arduino, como por ejemplo en su teléfono o en una aplicación de escritorio, no les va a aguantar 2000 muestras por segundo. A menos que usen algo muy específico que no creo que se van a complicar tanto. En todo caso, al final de cuentas se me hace que la solución para que evitarse todo ese tipo de problemas es utilizando un timer para definir los tiempos y una velocidad muy alta de AS, por ejemplo 50.000 o 100.000 muestras por segundo. No les digo que las 200.000 muestras por segundo porque la alimentación a 5 volts puede ser un poquito inestable generalmente. Entonces lo mejor es 100.000 o 50.000. Entonces, de esta parte, ¿hay alguna otra duda en general? ¿Cuál fue el filtro que nos dijo que utilizáramos? El de media. Sí saben cómo funciona un filtro de media, ¿no? ¿Sí se acuerdan o les explico? La verdad no me acuerdo. Bien, el filtro de medias será más fácil explicárselo con MATLAB, pero no te da MATLAB ahorita. Entonces lo vamos a hacer aquí también en el blog de notas.
Bien, imagínense que a nuestro ADC llegan en la ronda de los 8 datos, llegan los siguientes datos. Si llegan, digamos, un 2, un 70, un 50, bueno, para impedir, un 35, 25, 70, 30, 100 y un 5, por ejemplo. Bien, lo que hace el filtro de medias es buscar los valores entre medios, o sea, entre los mínimos y los más altos, tomar los valores del medio. Y esos valores del medio son los que va a enviar, o bueno, los que va a tomar para el envío. En este caso, lo primero que tienen que hacer es un código que les acomode los valores de menor a mayor, o viceversa, como ustedes gusten. Digamos, uno que nos acomode de mayor a menor. El primero que nos saldría sería el 100, luego el 70, luego otra vez el 70, luego el 40, luego el 30, luego 25, luego el 5 y luego el 2. Ya está. Entonces, llegándonos a estos valores, tuvimos que tomar los valores del medio. Como 8 no es un número par, que no es un número impar, van a quedar dos valores en el medio. Es decir, nos va a quedar el valor 1, 2, 3, 4, el 40, y 1, 2, 3, 4, el 30. Sean estos dos valores del medio. A partir de estos dos valores, en este caso, como es un número par, si digamos fuera un 7, ahí nada más quedaría un solo valor, porque queda un valor nada más entre medio. En este caso, como son dos, entonces se suman y se dividen entre dos, nada más. Entonces tomaríamos el 40 más 30, sea 70, entre 2, nos quedaría 35. Entonces el valor de la media de estos valores es 35. Y ese es el valor que va a enviar nuestro código. Más o menos se entendieron. ¿No se entendió la filtra de medias o sí? No sé cómo considerar, cómo interpretar su silencio. Bueno, cuando estén haciendo me pueden preguntar, por si están un poco perdidos ahorita con el filtro. Pero la media que no es el promedio, la mediana vendría siendo ese que está pidiendo usted, la mediana. Ah, bueno, lo tomé como... Lo dije mal entonces, supongo. Sí, la mediana sería. Es que creo que en inglés se llama mean directo. No. Bueno, como se llama en MATLAB, se llama mean. Pero en MPLAB no hay un mid, ¿no? O sí hay. No, ustedes lo tienen que hacer manual. Ese es el chiste del filtro. Si fuera con una línea de código no tuviera chiste.
Pero en la práctica que subió el profe dice un filtro promedio, a lo mejor. ¿En cuál práctica? Pues en esta, la que está con el link. Ah, con el Sí, link le subió que fuera filtro promedio. sí, nos subió las especificaciones de la práctica. Y les puse que fuera filtro promedio. Sí. Si quieres la comparto. No, no hay problema. Es que me mandó a mí, pero no me puso que fuera filtro promedio. Nos puso en general que iba a ser un filtro. Nos puso que con un carácter deberíamos indicar que enviara la misma señal de un SG, pero aplicándole un filtro promedio. Y nos dice que el resultado es lo que va a enviar. Ahí no entiendo si nos va a seguir enviando una señal en el plot como si fuera la señal del SG o si ya nos va a mandar un número. Ah, sí, sí, puso el filtro promedio. Ok, manda. ¿Qué habías dicho? Estaba checando nada más lo del filtro promedio. Nomás lo mencioné una sola vez. Ok. ¿Qué habías mencionado? Disculpa. Es de la práctica, de la misma práctica, que nos dice que con un carácter debemos indicar que envíe la misma señal del SG, pero a esta ya le vamos a aplicar el filtro. El resultado de aplicar el filtro es lo que enviará. Lo que yo pregunto es si vamos a seguir viendo como si fuera la señal analógica, que sería en el plotter, o si sería ya un número, como en el monitor. Pues tienen que bloquear la señal, si no, ¿cómo se va a notar el filtro? No, ¿o a qué te refieres? Es que técnicamente de las dos maneras tiene que recibir puros números para que se pueda graficar. Si agregas caracteres, tuvieras que utilizar un software más específico para poderlo graficar. Digamos, si envías una letra y un número, necesitas algo bueno, necesitas un formato específico o otro software para graficar. ¿O a qué te refieres específicamente? Es que en la práctica el Inge nos pide dos señales. De la misma manera que nos pide dos señales, eh, nos dice que debe de tener, de poder recibir dos caracteres. Uno para ver la del SG normal, así como lo que entra es lo que sale. Y otro carácter que es para ya que se le aplique el filtro promedio. Por eso, tú lo que vas a hacer ahí es que le vas a enviar un carácter desde el Arduino. Sí, desde el monitor. Dependiendo del carácter que le envíes, esa es la señal que te va a estar mandando. Un ejemplo. No, es eso. Digamos, si le envías una A, te va a enviar la señal normal. Y si le envías una B,
te va a empezar a enviar la señal filtrada. Los caracteres yo los puedo especificar en el código, ¿no? En el gets del guard. Sí, tú puedes definir cuáles son los caracteres que quieres. Bueno, no, en el get es para recibir cualquier carácter que te llegue, pero luego lo puedes comparar, lo puedes guardar en una variable y en esa variable comparar qué carácter fue con un if. Sí, es así, no ocupan estar graficando los dos al mismo tiempo, sino que en un momento cuando envíes a otro, un carácter, en lugar de que te grafique la anterior, te grafique la de con filtros, por ejemplo. No es de graficar las dos al mismo tiempo. ¿Alguna otra duda en general de la práctica? Ok, lo tomé como un no. ¿Ahorita alguien ha tenido algún problema con alguno de los códigos? Bueno, los que no tengan más dudas se pueden ir saliendo. Si alguien tiene alguna duda, se puede quedar y ahorita la checamos. Mande. Primero inicien probando que funcione su protocolo WARP. Suban un código al micro, creo que el Inge les pasó un ejemplo. Suban ese código a su micro. Bueno, modifiquen el código para que se adapte a su micro, por ejemplo, lo de las frecuencias del oscilador. Cambien el baud rate, que creo que es con un registro que se llama BRATE, y prueben con el Arduino que estén enviando datos y que puedan recibir datos. Eso sería lo primero. Lo segundo, pueden tomar cualquier de los programas de ADC que vimos ahorita o la clase pasada
y partir de ahí para empezar a ir acomodando todo, pero lo ideal, creo que lo principal, bueno, lo primero es probar que funcione bien el Warp. Ya que funcione el Warp, ya pueden hacerlo la parte del ADS mucho más sencillo, ya que pueden estar viendo qué resultado les está arrojando. Sí, porque por ejemplo aquí ya les especifiqué, bueno, en este código, por ejemplo, ya les especifiqué dónde iría la parte del Warp, que sería aquí, en una de las interrupciones. Realmente nada más ocuparían una sola línea de código para ponerlo del Word. O bueno, para el envío, que sería el puro puts y bueno, lo del buffer, si lo consideran también como parte de lo del Word. Y lo otro sería en la configuración, en el main, sería poner la función que se llame, no sé cómo lo llaman, pero es, o qué nombre se le pusieron en librería del Inge, sería por ejemplo un código de inicialización del Word, algo así sería, o se llama, seguramente se llama algo así. Entonces sería nada más agregar esta línea de código donde se inicialice y ya después ya nada más poner el puts y la parte de recibirlo de las señales y eso es con una función que se llama gets, creo. Esa parte ya se la dejo a ustedes. Creo que en el ejemplo también viene cómo utilizarlo. En el ejemplo que les mandó el Inge. Igual puedes ir checando y si no te sale, me puedes comentar y te apoyo. ¿Nadie más tiene alguna duda? Profe, no sé si le puedo presentar lo del código ahorita para saber si me puede apoyar para cambiar la configuración que tenía de ayer lo del potenciómetro, del timer, a las configuraciones que hicimos ahorita del buff. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Es que, por ejemplo, tenía ahorita, o bueno, pues ayer, tenía todo lo del adquirir lo del valor de potenciómetro a la interrupción del timer 3. Pero, por ejemplo, para pasarlo ahorita a la interrupción del ADC, no sé si lo tengo bien. Si quieres, comparte y te digo si está bien, pero tampoco no te voy a decir cómo hacerlo porque si no sería de la práctica. Ahorita lo acabamos de hacer, de hecho el ejemplo que hicimos ahorita es de eso, pasamos los Sí, valores del timer a la interrupción. También eso te puede servir, pero si quieres, más o menos te oriento por dónde hacerle. sí, de hecho, sí puse todo el código casi casi. Solo serían cuestiones de algunas variables y ver si están bien. Aquí. Creo que no me deja presentar. Ah, perdón, sí, tengo que dejar de presentar. Ya está. Bueno, aquí, por ejemplo, al principio, o lo que hice ahorita, igual que usted, voy a hacer la configuración esta del ADC, de los registros, aquí en la configuración del ADC. Lo dejé igual así como usted lo puso, y ya después lo que hice fue igual crear el código este del void del ADC y fui poniendo los valores del ADC con lo del buffer. Pero por ejemplo, no sé si estos valores que puso aquí, por ejemplo, del ADC
sea igual al, por ejemplo, a lo del contador del ADC o a lo de la lectura ADC. No tiene nada que ver. Pues entonces, por ejemplo, podré eliminar esta línea del código y dejar esta nada más, estas dos, No, en el timer S3 tuvieras que eliminar prácticamente todo. y dejar estas dos nada más. No, bueno, la de inicio de la muestra, del muestreo sí. Prácticamente Ok. esas dos nada más son las que vas a ocupar. Lo demás no. O a menos que quieras usar otro tipo de procesamiento. Ahí también depende de ti. Si quieres manejarlo todo dentro del timer 3 también lo puedes hacer. Bueno, entonces te lo voy a probar y ahorita le comento qué pasó. Es que también la parte de lo escrito de promedios también lo puedes hacer dentro del timer 3 si lo prefieres. Yo nada más les di la opción de poderlo hacerlo con la interrupción.